Crónicas de ceniza, pilar núcleo, Armero, la noche en la que un volcán borró una ciudad completa. A las 9:09 de la noche, un pueblo de casi 30.000 personas todavía existía. A las 9:35 ya no. No fue una bomba, no fue una guerra, fue una montaña que llevaba meses avisando a un país que no quiso, o tal vez que no supo escuchar. Se llamaba Armero, y hoy solo queda una cruz en medio del llano de barro seco y un número que cambia según quien lo cuente: 22.000, 23.000, 24.000 o quizás 25.000. Esta es la historia de esa noche. Armero quedaba al norte del Tolima. No era un caserío perdido. Era una de las zonas agrícolas más prósperas de Colombia, conocida como la Ciudad Blanca, por sus campos de algodón. Nadie en Armero vivía pensando en el volcán como una amenaza inmediata. El Ruiz llevaba casi 60 años dormido. Pero a finales del 84 la montaña empezó a temblar. Sismos menores, casi imperceptibles para quien no los estaba midiendo. En septiembre del 85, 2 meses antes de la tragedia, el volcán ya expulsaba cenizas y gases tóxicos. Geólogos e ingenieros habían advertido por escrito que existía un riesgo de erupción capaz de generar avalanchas de lodo si el calor llegaba a derretir el hielo de la cumbre. Ese informe circuló entre diferentes instituciones, pero la alerta nunca llegó con claridad a quienes vivían debajo de la montaña. El 13 de noviembre del 85 fue un miércoles cualquiera. Llovía como suele llover en esa época del año en el Tolima. La gente cenaba, veía televisión, se preparaba para dormir. Algunos habían escuchado rumores sobre el volcán, pero la costumbre pesaba más que el miedo. Muchos temían más a que saquearan sus casas si evacuaban que a que una montaña que llevaba años, toda la vida en silencio, erupcionara. A las 9:09 de la noche, el Nevado del Ruiz hizo erupción. No fue, según los expertos, una explosión especialmente grande para la escala del volcán, pero fue suficiente. El calor derritió una parte del casquete glacial de la cumbre, y esa agua, mezclada con ceniza, piedra y tierra, se convirtió en lo que se conoce como un lahar, un torrente denso, casi con la consistencia de cemento líquido, que empezó a bajar por las laderas siguiendo el cauce de los ríos Lagunilla y Gualí. Ese torrente viajó decenas de kilómetros en cuestión de horas, ganando fuerza, ganando volumen y velocidad conforme avanzaba. Los funcionarios de la defensa civil en pueblos cercanos como Ibagué y Murillo intentaron dar aviso, pero las líneas de comunicación fallaban por la tormenta. Hay un registro que se volvió tristemente célebre: la voz del alcalde de Armero transmitiendo por la radio casera gritando: "Se nos vino el agua", segundos antes de que la señal se cortara para siempre. A las 9:30 de la noche, el lahar llegó a Armero. En cuestión de minutos, un flujo de lodo de varios metros de espesor sepultó a la ciudad casi por completo. No hubo tiempo de correr. Quienes estaban dormidos no despertaron, jamás. Quienes estaban despiertos vieron llegar una masa oscura que se tragó las calles, casas, plazas con la misma indiferencia con la que el agua se traga a una hoja. Cuando amaneció, donde había existido un pueblo con nombre, historia y 30.000 habitantes, solamente quedaba un llano gris, humeante, sembrado de techos, árboles arrancados y cuerpos que apenas empezaban a asomarse entre el lodo. Los rescatistas llegaron tarde, no por falta de voluntad, sino porque las carreteras habían desaparecido bajo el mismo lodo que había borrado Armero. Durante los primeros 24 horas, buena parte de la ayuda llegó de manera improvisada. Campesinos, soldados, voluntarios de pueblos vecinos buscando algo, a alguien, algo con vida. Entre esos sobrevivientes había una niña de 13 años llamada Omaira Sánchez.
Quedó atrapada entre los escombros de su casa, con las piernas inmovilizadas bajo el peso del concreto, sosteniendo el cuerpo sin vida de su tía para no hundirse más en el agua estancada. Durante casi 3 días, un grupo de rescatistas intentó liberarla mientras las cámaras de televisión de medio mundo transmitían en vivo su lucha por sobrevivir. No vamos a detenernos en los detalles de su sufrimiento. Vamos a contar lo que esa imagen reveló. La distancia entre la capacidad técnica que existía para haber salvado a Mayra, una bomba de succión que jamás llegó a tiempo, y la realidad de un país que no estaba preparado para lo que ya se sabía que podía pasar. Mayra murió en la mañana del 16 de noviembre. Su rostro se convirtió, sin que ella lo eligiera, en el símbolo de todo lo que Armero representó. La tragedia natural, sí, pero también la negligencia institucional que la precedió. En los días siguientes, la cifra de desaparecidos creció sin que nadie pudiera fijarla con certeza. Se estima que varios cientos de niños quedaron reportados como desaparecidos, muchos de ellos entregados en adopciones irregulares en medio del caos. Décadas después, algunos de esas personas todavía buscan a su familia biológica o a los niños e hijos que perdieron esa noche. Lo que hace a Armero una herida distinta a la de un desastre natural cualquiera es esto: se sabía. No con total precisión matemática, pero se sabía que el volcán estaba activo, que existía el riesgo de los lahares, que Armero estaba construido sobre un cauce histórico de avalanchas anteriores. La región ya había sido golpeada por fenómenos similares en 1595 y una vez más en 1845. Mucho antes de que existiera la ciudad que conocemos como Armero, había mapas de riesgo, había informes técnicos. Lo que faltó fue la cadena de decisiones políticas y administrativas que convirtiera esa información en una evacuación a tiempo. Por eso Armero no se recuerda como una tragedia geológica, sino como un caso de estudio sobre lo que le cuesta a un país no escuchar a tiempo a quienes advierten del peligro. Y hay algo más que se atraviesa esa noche. Apenas una semana antes, entre el 6 y el 7 de noviembre del 85, Colombia había vivido la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. El país todavía estaba de luto por esa tragedia cuando el Ruiz hizo erupción. 2 golpes casi consecutivos, de naturaleza completamente diferente, pero que dejaron en el 85 una marca como uno de los años más dolorosos de la historia reciente colombiana. Hoy, en el lugar que estuvo Armero, hay un memorial, cruces dispersas y un nuevo Armero Guayabal, construido a cierta distancia como si la geografía misma cargara la memoria del error. El Nevado del Ruiz sigue activo, sigue siendo vigilado y sigue representando una amenaza real para las comunidades que hoy viven en su sombra. La pregunta que deja Armero no es solo qué tan poderosa puede ser la naturaleza, ya que eso está totalmente claro. Es qué tan dispuestos estamos como sociedad a actuar cuando la ciencia nos avisa con tiempo. 40 años después, esa pregunta sigue abierta y no solo para los volcanes. Y así, entre tinta y ceniza, seguimos contando lo que no debería repetirse. Si esta historia te movió algo, suscríbete al canal. Cada semana desenterraremos una crónica de Colombia que no debería ser olvidada. Nos leemos en los comentarios. Hasta la próxima.